Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y hoy, en el salón de mi casa, vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de cine, pero también de música, porque voy a ofrecer un comentario crítico, un acercamiento crítico a la película de Baz Luhrmann, Elvis, por supuesto, una biopic de Elvis Presley, y estoy grabando este vídeo el día después del aniversario ya número 45 del fallecimiento de Elvis, el 16 de agosto del año 1977 en Memphis. Tengo que decir que esta película, Elvis, ha tenido un enorme apoyo publicitario ya incluso antes de estrenarse, cuando todavía se estaba rodando. Recuerdo leer en varios medios varios artículos acerca de esta película, así como también en la emisora de radio por satélite de SiriusXM aquí en los Estados Unidos, Elvis Radio, que emite desde Graceland. Se ha hablado continuamente acerca de esta película, incluso, ya digo, mientras estaba rodando, y después del estreno incluso he tenido la oportunidad de escuchar una entrevista en formato de panel con el director y con algunos de los actores, entre ellos Austin Butler, que interpreta el papel de Elvis, y Tom Hanks, que interpreta el papel del coronel Parker. Y esta película supuso, de hecho, para mí y para mi esposa y para mi hija Libby, que es una gran fan de Elvis y lleva siéndolo desde que era muy pequeña, pues era o fue nuestra primera visita al cine después de pues prácticamente 2 años y medio, porque debido a la pandemia no hemos ido al cine en ningún momento en estos últimos 2 años, casi 2 años y medio, y esta película pues supuso un regreso, un reencuentro con las salas de cine, y creo que no podía ser mejor ocasión. Esta, como digo, biopic sobre Elvis, del australiano Baz Luhrmann, con Austin Butler en el papel protagonista de Elvis Presley y Tom Hanks como otro Tom, el coronel Parker. Tengo que decir que yo tenía mis dudas y tenía mis aprensiones también al ir a ver esta película, porque intentos anteriores de filmar la vida de Elvis Presley, como por ejemplo This Is Elvis, de los años 70, creo que es esta película, otros intentos anteriores de filmar la vida de Elvis habían corrido una suerte, en mi opinión, desigual. Y con este tipo de películas nunca se sabe, la verdad, con qué se va a encontrar uno cuando finalmente se enfrenta a la película, cuando está ante la pantalla viendo la película. Y además yo creo que resulta muy complicado adaptar a la gran pantalla la trayectoria vital, artística y personal de un icono del calibre de Elvis Presley. Pero Baz Luhrmann, conocido por obras como Romeo plus Juliet, del año 1996, esa adaptación más o menos modernizada de Romeo y Julieta de Shakespeare, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, a Moulin Rouge del año 2001, un musical verdaderamente espectacular, o The Great Gatsby del año 2013, la adaptación de la novela de Francis Scott Fitzgerald, que la verdad es que yo la vi cuando salió en el cine en el año 2013 y no me pareció, la verdad, una gran adaptación. Pero aquí Baz Luhrmann se desenvuelve con agudeza, con éxito, y yo creo que nos regala una película cuya dimensión espectacular está fuera de toda duda, y que además
es muy efectiva desde un punto de vista visual, musical e interpretativo. Es una película que tiene también un ritmo irrefrenable que está realmente a la altura de lo que fueron la música y la vida de Elvis Presley. Así que como introducción fílmica a la figura de Elvis, me parece una película más que recomendable. No debemos olvidar, además, que lo que llamamos biopic es en realidad una adaptación cinematográfica, una versión fílmica, una visión propia que el realizador nos ofrece de la vida de una persona, en este caso Elvis Presley. Y en este sentido, no es un documental. No puede esperarse que el guión sea en todo fiel, de forma escrupulosa, a lo que ocurrió en la vida del biografiado, como tampoco una biografía escrita, un libro biográfico sobre un artista o cualquier persona, no va a ser exactamente fiel. Se intenta, pero es imposible conseguirlo totalmente. En una película esto ocurre también, y quizá de una manera todavía más acentuada. Luhrmann se toma ciertas libertades a la hora de narrar en imágenes la vida de Elvis, pero esas libertades, creo yo, son comprensibles en la medida en que la película resulta narrativamente atractiva y efectiva. Habrá fans del rey del rock and roll, muy acérrimos, que dirán, pero es que Elvis y B.B. King no se encontraron ese día, en ese lugar, pero es que Elvis nunca habría podido cantar Trouble en un concierto en 1956, pero es que Elvis no hizo el servicio militar para evitar ir a la cárcel debido a su música lasciva, o muchos otros peros que se les puedan ocurrir a ustedes que estén viendo este vídeo y conozcan al dedillo la vida de Elvis. Los hay muchos peros, por supuesto, pero, y ahí tenemos otro pero, a mí no me preocupan en lo más mínimo, porque esas libertades están al servicio en esta película de lo narrativo, de presentar la historia de Elvis Presley, que tantos ya conocen, de tal manera que capte la atención del espectador. Y esto es muy importante, y creo que es algo que consigue con creces Baz Luhrmann en esta película, captar la atención del espectador. Voy a tomarme un sorbo de café y continuamos. Creo que eso, de captar la atención del espectador, lo consigue con creces Baz Luhrmann. Muy experimentado, si vemos su filmografía anterior, en el arte de la adaptación. Ya hemos dicho que adaptó Romeo y Julieta, que adaptó El Gran Gatsby, y lo consigue precisamente debido a que se centra en la figura de Elvis principalmente como artista, como entertainer, como showman. Y creo que también esto es capital para entender esta película. Es la música, la imagen, la puesta en escena, lo visual, lo que interesa al cineasta australiano. Esto lo hemos visto también en Moulin Rouge, por ejemplo. Y en ello, precisamente, radica gran parte del éxito artístico de esta película. Ya sabemos que es un film espectáculo, que es una película comercial, que es una de esas películas que exploran las posibilidades visuales, las posibilidades cromáticas de la gran pantalla, pero esto ya lo sabemos, pero como tal, como película espectáculo, como película comercial, me parece que está enormemente lograda. Es cierto que se observan algunos manierismos especialmente melodramáticos, por ejemplo, esa escena hacia el final en la que
Elvis susurra a una Priscilla Presley de la que ya está separado, I will always love you, siempre te querré, que por cierto es el título de una canción de la gran Dolly Parton de los años 70, que después Whitney Houston llevaría al éxito varios años posteriormente, creo que como banda sonora de la película The Bodyguard, el guardaespaldas. Entonces, ese melodramatismo, esas concesiones a lo melodramático, a lo que probablemente no ocurrió, están ahí, por supuesto. Pero también aceptamos esos momentos, aceptamos esas concesiones, porque como producto estético, como visión espectacular de la vida de Elvis Presley, la película, desde luego, convence. Como también convence un Austin Butler que yo creo que se ha estudiado a conciencia los movimientos, las expresiones y la personalidad dentro y fuera del escenario de Elvis Presley. De hecho, él en esa entrevista que menciono que escuché en Elvis Radio hace ya unos meses, él dice que se metió tanto en el papel de Elvis Presley que después de acabar de rodar prácticamente no era capaz de salir de ese papel y se comportaba en el mundo real, en la vida real, tal y como si fuese Elvis en la pantalla. Desde luego Butler lo hace muy bien y es muy difícil hacer lo que hace Butler en esta película, porque Elvis es un icono que todo el mundo conoce y es muy difícil meterse en la piel de un personaje de ese estilo. La película además tiene algunos elementos con los que quizá no todos los fans estén de acuerdo y que en ciertos casos pueden verse como productos del revisionismo que muchas veces podemos observar en los tiempos que corren. Por ejemplo, aunque no se explora lo suficiente la relación de Elvis con la música gospel, con la música religiosa, que es fundamental además en su árbol genealógico musical, sí que se pone énfasis en su relación con el movimiento pro derechos civiles de los años 60. Quizá algunos podrán pensar que este elemento aparece un tanto sobredimensionado, un tanto exagerado en esta película, y creo que quizá tengan razón. Pero no hay que olvidar que en realidad la música negra formó desde el principio parte del sonido de Elvis, algo que él siempre afirmó y de lo que además se sentía orgulloso en unos momentos en los que eso no era algo de lo que se hablase demasiado o de lo que, bueno, que se trataba de tapar debido a la situación social de unos Estados Unidos segregados racialmente. Y en los años 60 y 70 no podemos olvidar tampoco que Elvis grabó algunas canciones de contenido social, como If I Can Dream, por ejemplo, In the Ghetto, o Walk a Mile in My Shoes. Todas estas son canciones de contenido social. No vamos a pensar en Elvis como un cantante protesta, y creo que esto se exagera un tanto en la película, su relación con el movimiento pro derechos sociales, pero sí es cierto que algunas de las cosas que Elvis hizo en los años 50 eran totalmente rompedoras en ese sentido, aunque yo he dicho en muchas ocasiones que el arte y los derechos civiles se dan la mano muchísimo antes de los años 60. Pensemos en Benny Goodman y su cuarteto, en el que había músicos judíos, blancos y negros, en los años 30, tocando incluso en el Carnegie Hall de Nueva York. Pensemos también pues, en Bing Crosby y Louis Armstrong, en Jimmy Rogers y Louis Armstrong también. Bueno, no vamos a entrar en eso porque quizás se podría hacer un vídeo especial sobre eso, específicamente sobre eso. Y Elvis tuvo su importancia, pero me parece que en la película se exagera esto un poco, pese a que sí es cierto que a finales de los años 60 y durante los 70 grabó ciertas canciones con contenido social que no lo acercan ni de lejos, porque no era esa su intención tampoco, al impacto de muchos otros cantantes de la época.
Otros dirán también que la película demoniza demasiado al coronel Parker, quien por cierto narra parte de la historia, y esto me parece otro acierto por parte de Baz Luhrmann, presentar la película desde el punto de vista narrativo, no necesariamente desde la óptica, pero sí desde el punto de vista narrativo, un hilo narrativo que tiene que ver con Tom Parker, en este caso Tom Hanks. Y pese a que el manager fue una presencia fundamental en el ascenso a la fama de Elvis Presley, no es menos cierto que también se aprovechó sin mayores escrúpulos de su pupilo en múltiples ocasiones. Y esto, por supuesto, aparece, y yo creo que legítimamente, en la película. Otros incluso dirán que no se subraya demasiado la importancia de Sam Phillips en la génesis de la carrera de Elvis. Y ahí yo sí que estaría muy de acuerdo, porque el film pasa demasiado por encima por una de las figuras más interesantes, ya no solamente de la historia de Elvis, sino de la música popular del siglo XX en general. Pero ya digo y ya dije al principio de este vídeo que la película no es perfecta y que tiene sus defectos, como es lógico, pero en general me parece una película muy interesante y muy recomendable. Un poco más de café y continuamos hablando de Elvis, esta película biográfica sobre Elvis Presley del australiano Baz Luhrmann. Lo más fascinante, en mi opinión, de esta película, desde mi punto de vista, es el aspecto visual. Cómo Luhrmann engancha al espectador desde el primer momento con el montaje, con el colorido, con los efectos visuales, con un ritmo narrativo que casi nunca da un respiro. Es una película de mucho más de 2 horas, pero pasa con enorme rapidez porque está bien narrada, está bien contada, está bien montada y tiene un ritmo absolutamente impresionante. La carrera de Elvis tiene tantos momentos icónicos, además, y tantas imágenes totalmente reconocibles, que no es sencillo recrear todas estas imágenes y recrear todos estos momentos en una película en la que sabemos además que el verdadero Elvis no está, sino que lo interpreta un actor, por mucho que éste pueda parecérsele o pueda actuar como él. Pero Luhrmann resuelve este problema de 1000 maneras diferentes. Por ejemplo, usa la estética de películas documentales sobre Elvis como That's the Way It Is o Elvis on Tour de los años 70, ambas, y estas películas, así como la retransmisión del concierto Aloha from Hawaii, estas películas solían dividir la pantalla en varias partes, y esto se utiliza también, esta técnica se utiliza también en esta película de Luhrmann. Usa imágenes conocidas de Elvis, como por ejemplo las de Alfred Wertheimer del año 1956, o las tomadas también en 1956 en el famoso Mississippi Alabama Dairy Show en Tupelo, que es el lugar de nacimiento de Elvis, al que vuelve Elvis en el año 56 ya triunfante para dar un concierto. Utiliza Luhrmann estas imágenes conocidas de Elvis como base para filmar ciertas escenas. No incluye las fotografías, pero las utiliza como base, y quienes conocen la iconografía de Elvis Presley las tienen en mente o vienen a su mente cuando está viendo la película en ciertos planos y en ciertos momentos específicos. Adapta también la estética de momentos icónicos como el comeback, esa vuelta del año 1968 en el programa televisivo para la NBC en la Navidad de ese año 1968, o por supuesto las actuaciones de los años 70 en el International Hotel de Las Vegas, el Elvis de Las Vegas, que evidentemente, así como Sinatra, Dean Martin, el Rat Pack,
están relacionados íntimamente con Las Vegas, pues Elvis también es otro icono de esa ciudad de Nevada. Pero lo hace todo esto sin tratar de reproducir exactamente dicha estética, sino simplemente tomándola como base para recrear esos momentos ya legendarios. Podemos acceder a esos momentos legendarios. Hay grabaciones de estos conciertos en Las Vegas. Tenemos la grabación del especial televisivo de la NBC, por ejemplo. Con lo cual no es necesario copiar, reproducir exactamente esos momentos, sino que se trata de recrear esos momentos ya legendarios, y lo hace muy bien Luhrmann en esta película. No es solamente que Butler se haya metido tanto en el papel de Elvis que le fuese difícil dejar a un lado ese papel al término del rodaje. Es que además Luhrmann mezcla sutilmente imágenes de Butler con imágenes originales de Elvis en algunas de las secuencias, con el resultado de que el espectador no siempre sabe dónde termina lo real y dónde comienza la recreación, dónde termina el Elvis verdadero y dónde comienza el Elvis que es Austin Butler. Y eso está muy bien hecho, de una forma muy sutil en la película. Y lo mismo ocurre con la música, porque a veces escuchamos la voz de Butler, a veces escuchamos la voz de Elvis, y en muchos casos incluso la música está modernizada, pero está modernizada con gusto, con mezclas bien hechas que adquieren todo el sentido en el contexto de la película. A lo mejor escuchamos esas mezclas y remezclas fuera del contexto de la película y no nos parecen bien. No lo sé, eso depende de cada uno, pero en el contexto de la película a mí me pareció que esto estaba pero que muy bien hecho. De nuevo recuerdo que no nos encontramos ante un documental, sino ante una adaptación cinematográfica de la biografía, sobre todo de la biografía artística, que es lo que tiene que interesarnos realmente, de un icono global de la música del siglo XX como es Elvis Presley. Y puedo decirles que algo que me atrajo especialmente de esta película es la representación visual y auditiva de los múltiples elementos que convergen en la música de Elvis. Esto es muy importante porque la música de Elvis es un crisol de diferentes influencias, todas ellas muy complejas y que vienen por diferentes canales. Y aquí Luhrmann se lanza a una representación visual y auditiva de esos elementos. Y esto se subraya especialmente bien en una escena en la que Elvis canta la canción That's All Right Mama de Arthur Big Boy Crudup, la primera canción que grabó Elvis comercialmente en su carrera para el sello Sun Records en 1954. En esta escena, Elvis está cantándola en Las Vegas en el año 1969, cuando solía utilizarla para iniciar sus conciertos en el International Hotel, y el montaje aprovecha para mezclar el sonido de esta interpretación de Elvis en Las Vegas con el sonido blues de un actor que interpreta a Arthur Big Boy Crudup, el compositor e intérprete original de esta canción, y también lo mezcla con el sonido de lo que sería la grabación de Elvis, interpretado por Butler aquí en la película, de este tema para Sun Records en 1954. Tenemos los tres momentos. Y en cierto momento se divide en tres partes la pantalla y convergen esos tres momentos y esos tres sonidos. Crudup en un lado, Sun en otro y Las Vegas en otro. Y se presenta así, además, visualmente y también de forma auditiva, la génesis y la evolución de la música de Elvis Presley desde sus orígenes en el blues, pasando por la primera versión de Elvis para Sun Records y llegando a su posterior revisión, sin utilizar, además, las grabaciones originales ni de Crudup ni de Elvis. Y creo que está hecho de una manera muy inteligente y, desde luego, desde mi punto de vista, muy interesante.
Y yo siempre he dicho esto, y lo repito siempre que tengo la ocasión. Lo que realmente importa cuando hablamos de un músico, de un cantante, es la música. Cuando hablamos de un artista, lo que interesa es su arte. Cuando hablamos de un escritor o escritora, lo que interesa es su obra. Y creo que eso lo comprende muy bien Baz Luhrmann. Si vamos a contar en imágenes la vida de un cantante tan conocido, tan admirado como Elvis Presley, la fuerza de la imagen debe conjugarse con la potencia de la música. Y eso lo logra con creces el cineasta australiano, ayudado además por un elenco de actores de enorme calidad, aunque no todos ellos conocidos, al menos hasta ahora, por el gran público. Y el resultado es una película muy recomendable, con sus mínimas, pero ya comentadas, deficiencias y problemas, por supuesto, pero muy recomendable, que podrá considerarse un éxito si ofrece al espectador una visión panorámica y entretenida de la vida de Elvis Presley. Y además, y esto es muy importante, y con esto voy a ir terminando el vídeo, además lo anima al espectador o a la espectadora a adentrarse en lo realmente importante, que es, al fin y al cabo, la música de Elvis Presley. Obviamente, yo ya tenía interés, pues desde que tengo 11 o 12 años en la música de Elvis Presley, pero no me acerqué a esta película desde el punto de vista de un aficionado purista a la música y a la imagen de Elvis, sino que entré sin saber muy bien qué es lo que me iba a encontrar, dispuesto a dejarme llevar por la narración de Luhrmann, por la imagen panorámica que Luhrmann presenta de Elvis Presley en esta película. Y desde luego eso es un verdadero éxito. Es una buena introducción, una buena primera toma de contacto audiovisual con la música, con la figura, con la vida de Elvis Presley desde el punto de vista de un director de cine comercial, pero de buen cine comercial, de buen cine espectáculo. Por supuesto, lo mejor para adentrarse en la vida de Elvis es leer estos dos libros, además traducidos al español, del escritor Peter Guralnick. Este es Last Train to Memphis, el último tren a Memphis, que está traducido al español. Es una voluminosa biografía de Elvis, de los primeros años de Elvis, y su segunda parte, Careless Love, que narra pues, los últimos años de Elvis. Recomiendo, también traducido al español, no recuerdo el título en estos momentos en español, pero bueno, Careless Love, que es por supuesto el título, una alusión a una vieja canción tradicional, Love o Careless Love. Bueno, estos dos libros, El último tren a Memphis, Last Train to Memphis, y Careless Love, son los dos libros que todo fan de Elvis tiene que haber leído, y si es posible en más de una ocasión, porque son dos libros absolutamente impresionantes y necesarios para conocer la vida, la carrera, la música de Elvis en toda su complejidad. Si esta película nos lleva a estos libros, creo que ha sido un verdadero éxito. Y por supuesto, como he dicho, lo más importante en cualquier músico es su música. Y si la película nos lleva a querer conocer mejor la música de Elvis, pues creo que ha hecho desde luego su trabajo. Y en ese sentido hay 3 cajas, tengo solo 2 de ellas aquí. Hay 3 cajas totalmente recomendables. Una de ellas se llama The King of Rock and Roll, es una caja negra que incluye todas las grabaciones que Elvis hizo en los años 50, o prácticamente todas. En el momento en el que salió eran todas, después se descubrieron algunas más.
Pero esa caja que no tengo aquí en estos momentos, pero que por supuesto poseo y he escuchado en muchísimas ocasiones, el Elvis rockero de los años 50 está perfectamente representado ahí. Y después tenemos esta otra caja que es los masters esenciales de los años 60, From Nashville to Memphis, de Nashville a Memphis. Y esto es porque cuando vuelve Elvis del servicio militar, empieza grabando en Nashville y después acaba teniendo esas magníficas sesiones del año 1969 en los American Sound Studios de Memphis, producidas por Chips Moman, donde Elvis, por supuesto, graba clásicos como In the Ghetto, como Don't Cry Daddy, Rubbernecking y Suspicious Minds, entre muchas otras. Aquí tenemos lo más granado del Elvis de los años 60. Y finalmente está la caja de los años 70, que se llama Walk a Mile in My Shoes. Camina una milla en mis zapatos, que es una de esas canciones de contenido social que Elvis grabaría, es en este caso en directo en los años 70, y aquí tenemos pues los singles que Elvis editó en los años 70 y bastantes temas de estudio e incluso un quinto disco en directo que reúne grabaciones de diferentes conciertos de Elvis en los años 70, tratando de hacer como un concierto perfecto de Elvis en los años 70 en Las Vegas, o no, porque Elvis dio muchísimos conciertos a lo largo y ancho de los Estados Unidos en los años 70. Entonces estas dos cajas son muy, muy interesantes, junto con, por supuesto, con la primera de ellas, que no tengo aquí para enseñar, pero que se llama El Rey del Rock and Roll, The King of Rock and Roll, que tiene todos los masters de los años 50 de Elvis, para Sun y para RCA también. Y, por supuesto, dos momentos icónicos de la carrera de Elvis que aparecen retratados en la película, durante además bastante metraje de la misma, pues son, por supuesto, el 68 Comeback Special, el programa televisivo para la NBC del año 1968. Ahí tenemos a Elvis vestido de la cabeza a los pies de cuero negro y volviendo por sus fueros con una fuerza impresionante. Esta es la edición de lujo que tiene 5 CDs y varios Blu-rays. Aquí podemos de hecho ver el programa original tal y como se emitió y después pues partes que no entraron en el mismo, y también escuchar mucho de lo que salió de ese momento icónico, ese comeback, esa vuelta de Elvis en el año 68. Y por supuesto, muy interesante también, es el Elvis en directo en los años 70 en Las Vegas. Esta caja Live en Las Vegas son 4 CDs llenos de grabaciones de Elvis en el International Hotel de Las Vegas a lo largo de los años 70. También a finales de los 60, es decir, desde el año 69, pues supongo que hasta el año 75, que sería el último año en el que Elvis grabó en Las Vegas o cantó en directo en Las Vegas, aunque en esto me puedo equivocar. Es posible que hiciese algún concierto en el año 76. Si ustedes saben eso, pues me lo pueden corregir si así es el caso. Pero de todos modos, creo que si la película nos lleva a querer saber más sobre Elvis, y sobre todo a través de esos libros de Peter Guralnick, esos 2 libros, esa biografía en 2 partes, creo que la película ha hecho gran parte de su cometido. Y si nos acercamos, si nos internamos, si nos exponemos a la música de Elvis e indagamos más en ella, pues todavía la película habrá tenido mayor éxito. Porque termino ya diciendo esto: para mí una biopic tiene que centrarse lo máximo posible en la música si es la biopic de un músico. Y esa es una de las razones de que la película Walk the Line, creo que se tituló en español En la cuerda floja, la película en la que Joaquin Phoenix interpreta a Johnny Cash y Reese Witherspoon interpreta a June Carter. Esa es una película que, en mi opinión, no se centró lo suficiente en la música de Johnny Cash
y la hace menos interesante desde mi punto de vista. No es una mala película, la recomiendo para quienes sean fans de la música country y en especial de Johnny Cash, pero creo que esta película de Baz Luhrmann sobre Elvis es más efectiva porque se centra todavía más en lo que realmente nos interesa de Elvis, que es su arte, es su presencia escénica, es su música y la relación entre su vida y su música, a pesar del melodrama, a pesar de los guiños comerciales, a pesar de las libertades que se toma el australiano Baz Luhrmann. Creo que ha hecho una película que a mí me ha sorprendido enormemente, me ha gustado, la recomiendo y por supuesto les diré que a mi hija de 9 años también le encantó esta película. Mi esposa salió también del cine muy contenta de haber ido a verla, muy sorprendida por muchos de los elementos de esta película, y yo desde luego lo que quiero hacer en este vídeo es recomendársela a todos ustedes, tanto si son fans de Elvis Presley como si les gusta simplemente la música popular del siglo XX. Es una película que desde luego con sus problemas ya he comentado, pero creo que hay que verla, hay que darle una oportunidad y hay que dejarse llevar por su ritmo impresionante y disfrutarla de principio a fin. Disfrutarla además, si pueden, en el cine, porque es una película que por sus características funciona muchísimo mejor en una sala de cine que en una pantalla más pequeña de televisión, por mucho que las pantallas de televisión hoy en día sean bastante grandes. No puede compararse una película tan visual, con tanto colorido como esta, verla en el cine y verla en la televisión. Les animo, por tanto, que se acerquen a Elvis de Baz Luhrmann y, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con la música de Elvis Presley. No sé si ustedes han visto la película o no. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les pareció, qué aspectos piensan que son positivos de esta película, cuáles no tan positivos y cuál es su valoración en general de esta película de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado este acercamiento crítico a esta película acerca de Elvis Presley el día 17 de agosto del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y pues el día 17 de agosto es el día después del 45º aniversario del fallecimiento en Memphis en el año 1977 de Elvis Presley. Larga vida al rey del rock and roll. Long live King Elvis. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por los comentarios y por su interés en estos vídeos en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.